Espíritu Santo, ven, llena mi vida y quédate en mí. Espíritu Santo, que un día me tocaste, hoy vuélvete a mí. Espíritu Santo, si en mí tú pusieras un poco de ti, mi vida cambiará, a Dios adorará y sería feliz. Porque cuando estás en mí, se va la tristeza. Porque cuando estás en mí, me sobran las fuerzas. Por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí. Consuela mi vida en esos momentos de necesidad. Y allá en el camino por donde yo llego a la santidad. Espíritu Santo, transforma mi vida, llénala de amor, que siempre yo viva contemplando el rostro de mi Salvador. Porque cuando estás en mí, se va la tristeza. Porque cuando estás en mí, me sobran las fuerzas. Por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí. Morada en mí. Morada en mí. Ven y quédate en mí y haz morada en mí. Por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí. Espíritu Santo. Bien, apreciados hermanos, en esos momentos entonces vamos a darle paso a nuestro pastor que ha estado teniendo las campañas evangelísticas digitales durante esta semana, el pastor Víctor. Pastor Víctor, adelante, el tiempo es suyo, pastor. Un abrazo para todos ustedes y recordemos desactivar nuestros audios, hermanos, para que podamos tener sin problemas el culto de adoración. Pastor Víctor, bienvenido. Dios le bendiga. Muchísimas gracias, pastor Mauricio Giraldo. Qué honor me ha dado el Señor durante toda esta semana de poder dirigir la palabra de Dios a tu hermosa gente, la gente del distrito Sabana de Occidente,
con todas sus iglesias constituyentes. Y el honor no puede ser mayor el día de hoy, cuando en el día del Señor precisamente nos encontramos quizás distanciados, pero también unidos por la tecnología, pero mayormente unidos a través del Espíritu Santo. Así que agradezco mucho al cielo esta linda oportunidad y pues el privilegio de poder cerrar en este sábado esta semana de conferencia titulada Espíritu Santo en la vida. Antes de iniciar el tema de esta mañana, queremos reconocer a los felices acreedores de los obsequios que prometimos la noche de ayer como resultado de las respuestas acertadas a las preguntas que se realizaron. Y la primera persona que queremos mencionar tiene que ver con la plataforma YouTube. Por allí respondió la pregunta que se realizó ayer. Y en primer lugar, la persona es Lady Quiroga. Lady Quiroga es la feliz persona, la dama que va a recibir este obsequio. Así que colocarse en contacto allí a través del chat para que reciba este obsequio. En segundo lugar, también de la plataforma YouTube, se hace acreedora de este obsequio Sandy Du. Sandy Du. Así que también, Sandy, por allí, por el chat, comunícate. Allí te haremos saber cómo vas a recibir este detalle que se ha preparado para ti. Y en tercer lugar, a través de la plataforma de Facebook, tenemos a Yuri Saida. Yuri Saida. Así que también comunícate con nosotros a través del chat y estarás recibiendo tu obsequio. Bien, bendiciones para todos ustedes, queridos amigos del Distrito Sabana de Occidente, de la hermosa ciudad de Bogotá. Su servidor, el pastor Víctor Jiménez, se siente agradecido con el cielo por el lindo privilegio de haber estado con ustedes y habernos encontrado a través de estas plataformas digitales. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ubicarnos en el capítulo número 1, versículo número 9. Vamos a leerlo corridamente hasta el verso 20. Y luego vamos a leer del capítulo 2 algunos versículos salteadamente. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso número 9 en adelante. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla que se llama Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, y a Pérgamo, y a Teatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Y sus pies semejante al latón fino, ardiente como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Verso 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas, verso 20. El misterio de las 7 estrellas que vistes en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que vistes son las 7 iglesias. Luego de esta descripción, quiero que leamos un versículo, el versículo inicial a la introducción de cada una de las 7 iglesias, que lo vamos a conseguir en el capítulo 2. Vamos a leer el 2:1. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Solo esa frase. Luego vamos al verso número 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Luego vamos al versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Luego vamos al versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Vamos al capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Y vamos al versículo 7 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Y por último, el verso 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Dice la escritura que el profeta Juan, por causa del testimonio de Jesús, se encontraba preso en la isla de Patmos, específicamente en una cárcel subterránea, una mazmorra, era una cárcel subterránea. Así que él se encontraba, por causa del testimonio de Jesús, privado de libertad, varios metros bajo tierra, rodeado por agua, porque era una isla. Y muy posiblemente en la celda donde se encontraba, el nivel de agua quizás subía hasta sus rodillas, un tanto oscuro, porque el tipo de luz de aquel entonces era con antorchas. Quizás muchos reptiles allí acompañándole. Y estando en las profundidades de la tierra, a unos cuantos metros bajo ella, rodeado por agua, aparentemente abandonado, aislado totalmente de la sociedad, la escritura dice que detrás de él escuchó una potente voz como trompeta. Y esa potente voz como trompeta le dijo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Y dice la escritura que el profeta entonces se dio media vuelta para ver aquel que hablaba con él. Y cuando se dio media vuelta, dice que vio a uno como el Hijo del Hombre. Y este estaba entre 7 candeleros. Estaba vestido con unas ropas blancas que llegaban hasta sus pies, ceñido su pecho con un cinto de oro. Sus ojos eran como llama de fuego. Su rostro y sus cabellos eran blancos como la lana, blanco como la nieve. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y sus pies eran refulgentes como el bronce bruñido. Sus ojos como llama de fuego. Y en su mano tenía un elemento muy interesante. La escritura dice que en su diestra tenía 7 estrellas. Y mientras tenía las 7 estrellas, se paseaba por los 7 candeleros. El profeta dice: cuando yo vi esto, caí como muerto. Pero él me dijo: no temas, hijo de hombre. Y me tomó por el cuello y me levantó. Esto significa, en primer lugar, que el profeta Juan no estaba abandonado allí en la isla de Patmos. Aparentemente sí parecía ser, pero Dios no lo había olvidado. El mismo Dios, en la persona de Jesús, pero ya glorificado, se presentó en las profundidades de esa tierra donde estaba su siervo, que había sido preso, privado de libertad por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra, y se le presentó de una manera majestuosa, observando el profeta entonces a un ser glorificado, a Jesucristo glorificado, llevando en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas, a la vez que se paseaba entre los 7 candeleros de oro. En el verso número 20 del capítulo 1, el Señor entonces le explica a Juan lo que está viendo, el significado de 2 elementos fundamentales
en esta visión. Y le dice: el misterio de las 7 estrellas que vistes en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, escucha bien, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que vistes son las 7 iglesias. Así que el Señor resalta en la explicación que le da a Juan de la visión que está observando. El Señor le resalta 2 elementos: las estrellas en su mano derecha y los candeleros a través de los cuales el Señor se paseaba en la visión. En los primeros versículos del capítulo 1, la escritura dice que Juan recibió la orden de escribir a las 7 iglesias lo que estaba viendo. Pero en la introducción que aparece en el capítulo 2 y 3, refiriéndose al mensaje de cada una de estas 7 iglesias, el Señor le dijo a Juan: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de Tiatira, escribe al ángel de Sardis, de Filadelfia, escribe al ángel de la Odisea. Yo me pregunto en este momento, ¿qué ángel, qué representa ese ángel? Porque nota tú en este momento que Dios, a través de la persona del Hijo, o en la persona del Hijo, manifestada en la persona del Hijo, que es un ser tal igual con el Padre, compartiendo la misma sustancia, tan divino como el Padre y como el Espíritu Santo, la segunda persona de la deidad, le dice entonces al profeta Juan que le escriba a los ángeles de estas 7 iglesias. Pero esos ángeles en la visión están representados por las estrellas en la mano. Entonces yo me pregunto hasta aquí en este momento, ¿qué representan esos ángeles? Porque es curioso, y quiero que prestes mucha atención en este punto, es curioso que Dios tenga algo que decirle al hombre, perdón, a un ángel. Es curioso que Dios tenga algo que decirle a un ángel y entonces primero se lo diga a un hombre para que el hombre se lo diga a los ángeles, porque es el esquema que aparece aquí. Dios tiene algo que decirle y le dice a Juan: tú le vas a escribir lo que estás viendo a los ángeles de cada una de esas 7 iglesias. Entonces, repito, es curioso que Dios tenga algo que decirle a los ángeles y entonces utilice al hombre como canal para transmitirse. Entonces, bajo ese panorama nos preguntamos, ¿qué representan esos ángeles? ¿Será que estamos hablando acá de ángeles como seres divinos literales de 6, 4 o 2 alas según sea su rango, serafines, arcángeles o ángeles? ¿De qué tipo de ángeles estamos hablando, siendo que Dios utiliza al hombre para darle un mensaje, tal cual aparece el esquema allí? Quiero decirte lo siguiente para que logremos identificar qué tipo de ángel es, porque es muy relevante que en la visión el Señor los represente como estrellas en sus manos. Quiero decirte que la Escritura enseña que el método de comunicación de Dios ha sido siempre el siguiente: Dios tiene algo que decir, se lo hace saber a los ángeles y el ángel se lo comunica al hombre, que no es el esquema que aparece aquí en el libro de Apocalipsis. Vamos a colocar algunos ejemplos para ir aclarando un poco más el panorama. En el libro de Génesis, capítulo 18, cuando va a ser destruido Sodoma y Gomorra, entonces Dios tiene algo que decir, se lo hace saber a los ángeles y los ángeles entonces llegan a Sodoma y Gomorra y se lo comunican a Lot. En el caso de Daniel 9, cuando Daniel no entiende la visión de las tardes y las mañanas, la Escritura dice que desde el cielo fue enviado el ángel Gabriel, el que está en la presencia de Dios. Y mientras Daniel oraba pidiendo entendimiento para comprender la profecía, entonces el ángel Gabriel le tocó su espalda y le dijo: Daniel, varón muy amado del cielo, tan pronto estabas orando, yo he sido enviado para que entiendas
entiende después la visión y entiende la profecía. Así que Dios envió al ángel Gabriel para explicarle a Daniel un método de comunicación. Si avanzamos un poquito más, encontramos el caso de María, la madre del Señor Jesús, cuando ésta quedó encinta. Dice la escritura allí que José quiso dejarla, tomando una decisión para favorecerla, entonces quiso dejarla, pero el ángel vino y le dijo: José, no temas tomar a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Una vez más, Dios tenía algo que decir, se lo comunicó al ángel y el ángel se lo comunicó entonces al hombre. El caso de Cornelio, un ángel se le apareció en su cuarto y le dijo: manda a buscar a Pedro, a Simón de sobrenombre Pedro, él tiene algo que decirte. Así que Dios tenía algo que decir, se lo dijo al ángel y el ángel se lo transmitía al hombre. Así que la Biblia, a su largo y ancho, presenta esa forma de comunicación divina. Cuando Dios tiene algo que decirle al hombre, entonces se lo decía al ángel y el ángel se lo decía al hombre, o sencillamente Dios se lo decía directamente al hombre. Pero nunca el esquema que aparece aquí en Apocalipsis, donde Juan recibe un mensaje divino y la orden es: dile a los ángeles de cada una de las iglesias tal cosa. Una forma exclusiva del libro de Apocalipsis en cuanto al sistema de comunicación de Dios plasmado en la escritura. Pero quiero decirte algo: el método de comunicación de Dios siempre ha sido el mismo. Y tú me dirías entonces, ¿pero por qué aparece Juan recibiendo una orden para decirle a los ángeles de las iglesias? Pues tendríamos que preguntarnos, ¿qué representan los ángeles de esas iglesias? ¿Representan seres celestiales o están representando seres humanos? Si representan seres humanos, entonces sería Dios diciéndole a Juan que le diga a los líderes de las iglesias el mensaje de lo que estaba viendo. Mira lo que dice este libro, Obreros Evangélicos. Obreros Evangélicos. En la página número 13, último párrafo, y el primer párrafo de la página 14. Los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas. Escucha bien. Los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especial de aquel que es el primero y el postrero. Así que aquí está diciendo en este libro que los ministros de Dios son representados por las estrellas en la mano del Señor en esa visión. Y recuerda que en el verso 20 el Señor dijo que esas estrellas son los ángeles de las iglesias. En conclusión, si las estrellas son los ángeles de las iglesias y las estrellas representan a los ministros, entonces lo que está sucediendo en el libro de Apocalipsis, los ángeles de cada una de las iglesias representan a los líderes de las iglesias del Asia Menor. El mensaje que estaba recibiendo Juan era para ser dirigido a los dirigentes de las iglesias que estaban al frente de las 7 iglesias del Apocalipsis. Dicho sea de paso, la palabra ángel, en griego, como está escrito el Nuevo Testamento y por supuesto el libro de Apocalipsis, la palabra griega para ángeles es la palabra ángelos, que traduce o puede hacer referencia a un ser divino de 6, 4 o 2 alas, según sea su rango, o también puede hacer referencia a un ser humano cuando este es un mensajero de Dios. De hecho, la palabra ángeles, ángelo, también significa mensajeros y se aplica al hombre. Por tanto, la palabra ángeles que aquí se usa está refiriéndose al hombre como un mensajero, y en este caso son los líderes de las 7 iglesias a quien Juan le está escribiendo, porque la orden vino del Señor y le dijo: escríbeles a ellos lo que veas en la visión. Y el método de comunicación que mostramos, el esquema en el método de comunicación que hemos mostrado, que aparece en la escritura, también fundamenta que los ángeles de las 7 iglesias no son ángeles literales, seres divinos,
sino que son seres humanos, líderes de esas congregaciones, tal cual lo dice Obreros Evangélicos. Ahora quiero que prestes mucha atención a esto. Si los ángeles de las 7 iglesias son los líderes de las iglesias, hablando de los pastores, hablando de los dirigentes, de los ancianos, hablando de los miembros de junta, hablando de los líderes de la iglesia en todos los niveles, entonces esos ángeles que son los dirigentes, también a su vez en la visión están representados por las estrellas en la mano del Señor. Quiere decir entonces que ellos, los que se ocupan de la causa de Dios en esos diferentes niveles, ocupando puestos de liderazgo, el Señor los tiene representados en esta visión como sostenidos por su mano derecha. Alabado sea el nombre de Dios. Sostenidos en su mano derecha. Quiero que reflexiones un poco en lo que se le dijo aquí a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, verso 10 dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación de 10 días. Pero tú sé fiel, escucha bien, pero tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Qué cosa extraordinaria! El Señor le dice entonces en la visión a Juan que los líderes de las iglesias, los que están al frente llevando la causa de Dios, están sobre su mano, pero también le dice: el diablo los ha pedido para zarandearlos y va a echar a alguno de ustedes en la cárcel. Pero dile, Juan, por favor, que yo entonces les pido que ellos solamente deben ser fieles hasta la muerte, porque yo les daré la corona de la vida. Quiere decir entonces que los siervos de Dios, los fieles de Dios, los hijos de Dios, están sostenidos en la mano del Señor. Él los cuida de una manera muy celosa. Él tiene su ojo sobre ellos, pero a pesar de eso, no están exentos del dolor, no están exentos de las tragedias, no están exentos de los ataques del enemigo, porque el Señor se lo dijo a Juan: diles que algunos de ellos van a padecer persecución. Dile que algunos de ellos van a caer en la cárcel, a pesar de que los tengo en la mano. Pero encárgales lo siguiente: que ellos solo sean fieles hasta la muerte, porque yo les daré la corona de la vida. Yo no sé, mi querido líder de iglesia, ¿cuál es tu situación actual? ¿Y cómo has interpretado lo que te ha sucedido? Y si has pensado por un momento que Dios se ha olvidado de ti, pero la visión dice que el Señor sostiene en su mano derecha a sus siervos que están en el frente de batalla, ministrando a su iglesia. Pero quiero mencionar también el énfasis que está en el verso 20 sobre los candeleros, porque de toda la visión el Señor enfatiza los candeleros. ¿Qué representan los candeleros? El verso 20 dice: y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias. Y en este caso quiero referirme entonces al todo de la iglesia. Aquellos que son líderes y aquellos que no son líderes de la iglesia, pero que están allí al frente, quizás con alguna responsabilidad o no tienen alguna responsabilidad directa nombrada por la iglesia, pero son hijos de Dios, son siervos de Dios, son miembros de la iglesia. ¿Qué hay de ti en esta visión? ¿Qué dice Dios para ti en esta visión? La escritura dice que los candeleros son las 7 iglesias. Ciertamente este pasaje se refiere en primer lugar a las 7 iglesias del Asia Menor. Las 7 iglesias aquí mencionadas fueron iglesias literales que existieron en esos lugares del Asia Menor. Pero a su vez, estas 7 iglesias representan períodos de tiempo en los cuales la iglesia del Señor existió
y ha existido y existirá en la historia de este mundo. En la historia de este mundo. Y a su vez, por ser 7 iglesias, recuerda que el 7 se refiere a totalidad, se refiere a plenitud. Quiere decir que el mensaje que le fue enviado a esas 7 iglesias es aplicable a la iglesia del Señor en todas sus épocas, en todo su tiempo, porque el 7 significa totalidad, significa plenitud. Así que es un mensaje dirigido también para ti, como también lo fue para las iglesias literales del Asia, pero como también lo ha sido para la iglesia del Señor en las diferentes etapas en la historia de este mundo que le ha tocado vivir. Permíteme dar algunos datos importantes. La iglesia de Éfeso, repito, existió en el Asia Menor, pero también representa una fase de la historia del cristianismo. Y la fase que representa es la que va desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100. Luego viene la iglesia de Esmirna, desde el año 100 hasta el año 321. ¿Qué pasó en el año 100? En el año 100 fue la muerte del último apóstol, que fue Juan. Y en el año 321, donde termina la segunda iglesia, ese periodo de tiempo para la segunda iglesia, o el segundo periodo de la historia del cristianismo, enmarcado dentro de Esmirna, el 321 ocurrió el decreto de tolerancia religiosa, donde cesó por un momento la persecución, porque Constantino se sumó, entre comillas, o se convirtió, entre comillas, al cristianismo. Luego, la iglesia de Pérgamo va desde el tiempo del decreto de Milán, año 321, hasta el año 538, año de la supremacía papal. Luego viene la iglesia de Tiatira, que va desde el 538, año de la supremacía papal, hasta 1517, el año de la reforma protestante de Lutero. Luego tenemos la iglesia de Sardis, que corresponde a la experiencia del cristianismo, a los cristianos que vivieron desde 1517, año de la reforma protestante, hasta 1798, año de la herida mortal. Y luego tenemos la experiencia del cristianismo enmarcada dentro de la iglesia de Filadelfia, que va desde el 1798, año de la herida de muerte, hasta el año 1844. Y por último tenemos la iglesia de Laodicea, que es la experiencia de la iglesia de Dios, de la iglesia cristiana, que va desde 1844 hasta el momento de la segunda venida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, las 7 iglesias fueron 7 iglesias literales, pero a su vez son 7 tiempos dentro de los cuales viviría la iglesia de Dios en esta tierra. Y dice Juan que en la visión, él observó que el Señor glorificado se paseaba entre los 7 candeleros de oro. Él se paseaba entre los 7 candeleros de oro. Significa entonces que el Señor cuidó de la iglesia de Éfeso desde el 31 hasta el año 100. Significa que el Señor también cuidó de la iglesia de Esmirna desde el año 100 hasta el 321, porque Juan observó que él se paseaba por este candelero. Significa que el Señor también cuidó de la iglesia de Pérgamo desde el año 321 al 538. Significa que el Señor también cuidó de la iglesia de Tiatira, porque él también se paseó por ese candelero que corresponde al tiempo del 508 al 1517, y así sucesivamente hasta el candelero séptimo, que representa la iglesia de la Odisea, que va desde 1844 hasta la segunda venida de Jesucristo, segmento de tiempo en la experiencia cristiana donde estamos nosotros precisamente. Y el profeta Juan dice que él observó que el Señor Jesucristo en toda su majestad, en todo su poder, se paseaba por los 7 candeleros de oro, y entre ellos también estaba el candelero séptimo, que es la iglesia de la Odisea, tan cuestionada, tan señalada, pero en la visión aparece que el Señor también la cuida, tal cual cuidó las anteriores 6.
Esas iglesias que representan segmentos y que están ilustrados por el candelero de oro, muestran entonces el cuidado de Dios por la iglesia a través de la historia. Nota tú lo siguiente. Nota lo siguiente. El candelero, dice la escritura, que es de oro. ¿Y por qué no pudo ser de hierro? ¿Por qué no pudo ser de bronce? ¿Por qué no pudo ser de plata? Si así están representados los metales de la estatua de Nabucodonosor en Daniel 2. Pero la escritura dice que los candeleros eran de oro. Y los candeleros representan las iglesias en todas sus facetas. Esto significa entonces el valor que Dios le tiene a la iglesia. A esa iglesia tan golpeada, a esa iglesia tan sacudida, a la cual tú representas, a la cual tú perteneces, a esa iglesia humilde, carente quizás de muchos recursos. Esa iglesia, la escritura dice que el profeta la observó, que Dios la representó en la visión con un candelabro de oro, pudiendo ser de hierro, pudiendo ser de madera, pudiendo ser de barro, pudiendo ser de bronce, de cobre, de cualquier otro metal. El Señor la representó con el metal más valioso. ¿Sabes tú por qué? Porque la iglesia, en cualquiera de sus etapas dentro de la historia de este mundo, es el objeto en esta tierra al cual el Señor le dedica su mayor consideración. El Señor le dedica su suprema consideración, porque Él la compró con su sangre, porque Él dio su vida por ella, porque Él pagó el más alto precio por ella. Entonces el Señor la representa con oro, porque es estimable ante sus ojos. Es lo más valioso que Él tiene en este mundo, su iglesia. Y tú eres su iglesia. Su iglesia no es las cuatro paredes. Ese es el templo. Fíjate que en este momento no lo estamos usando. Carece de valor en este momento el templo. La iglesia eres tú. La iglesia somos todos los creyentes. Tú le dices que Él lo representa entonces con oro. Y no solamente lo representa con oro, sino que lo representa con una vigilancia constante, porque el Señor lo está cuidando. Se pasea por los 7 candeleros, cuidando de ellos, y a su vez lleva en la mano, mientras se pasea por los candeleros, lleva en su mano a sus dirigentes, tanto de la iglesia local como en los niveles de la organización. Lleva a sus dirigentes en la mano y a los miembros en general los cuida como la niña de sus ojos, porque para Él son oro refinado en fuego, son oro puro, precioso ante sus ojos. Yo no sé qué te ha sucedido en tu vida, qué te ha ocurrido y qué te ha pasado, cuántas tragedias has atravesado, cuántas necesidades has padecido, cuántas injusticias has sufrido. Y has interpretado que quizás Dios no está cuidando de ti, Dios no se ha manifestado. Pero quiero decirte que la Biblia muestra que a través de toda la historia, el Señor ha sido celoso en cuidar de su iglesia y cuidar de sus dirigentes. Pero a pesar de su cuidado, ellos no han sido exentos del ataque, del daño, de la enfermedad, de las necesidades y de las tragedias. Recuerdo en este momento personajes de la historia cristiana, por ejemplo, aquellos que vivieron en el tiempo de los reformadores. ¿Cuántos sufrieron? Aquellos que vivieron dentro del período de la iglesia de Tiatira, 538 a 1517. Wycliffe, Wesley, Juan Hus, Jerónimo de Praga. ¿Sabes tú qué dice la historia de Jerónimo de Praga y de Juan Hus? Primero, Juan Hus fue llevado a la hoguera, fue amarrado en un poste vertical, lo cubrieron de leña y le encendieron fuego. Le dijeron que se retractara de la fe y él le dijo: señálame mi error, y si hay un error, entonces me retractaré. Pero no habiendo ningún error,
en los argumentos de su fe. Entonces él se mantuvo firme, y mientras se encendían fuego a su alrededor para consumirlo en vida, la historia dice que él cantaba un dulce himno que se elevaba por encima del sonido de las llamas del fuego que lo consumían en vida y consumían su propia leña. Entonces tú te preguntarías, ¿dónde estaba Dios allí? ¿Dónde estaba Juan Hus en ese momento? Quiero decirte que Juan Hus en ese momento estaba en las manos del Señor. Jerónimo de Praga, un tiempo después, murió en ese mismo lugar, dice la historia, donde murió Juan Hus. Por la misma causa, por causa del testimonio de Jesús. Y la leña para encenderlo se la colocaron inicialmente a sus espaldas. Y Jerónimo de Praga le dijo, yo no soy un cobarde. ¿Por qué la enciendes detrás de mí? Ponla delante. Porque si tuviese miedo, no estaría aquí en este lugar. Colócala delante. Y mientras lo encendían y las llamas lo consumían, también entonó un himno que los historiadores de aquella época dicen impresionó tanto a los que estaban allí reunidos, porque no dio la más mínima muestra de dolor. Fue consumido y hasta lo último entonó un himno de alabanza al Señor. ¿Dónde estaba Juan Hus y Jerónimo de Praga en aquel momento? Estaba en las manos del Señor. El Señor dijo, el Satanás os ha pedido, los va a perseguir, echará a alguno de ustedes a la cárcel, aunque yo los tengo en mi mano. Pero lo único que tienes que hacer y lo único que te pido es que seas fiel hasta la muerte, porque al final de esta jornada, al final de esta trayectoria, al final del tránsito por este mundo difícil, donde nuestros pies sangran, al final, cuando todo haya terminado, entonces yo te daré la corona de la vida. Quiero hacer dos reflexiones últimas. La primera para los líderes y la segunda para la iglesia como un todo. Los líderes representados en la visión como las estrellas en sus manos. ¿Sabes tú que en la Biblia la mano derecha de Dios aparece solamente para momentos especiales? La mano de Dios no aparece en la Biblia para cualquier cosa y en cualquier momento. No es muy frecuente que la Biblia mencione que la mano de Dios aparece en el escenario. Fíjate, tú te voy a colocar varios ejemplos. Cuando Dios fue a hacer a este mundo, en el momento de la creación, la mayoría de las cosas fueron hechas por el poder de su palabra. De la nada, Dios lo hizo todo dependiendo únicamente de su palabra todopoderosa. Pero cuando fue al hombre, cuando fue a hacer al hombre, entonces el Señor se valió de materia preexistente. Ya la tierra la había creado. Y tomó entonces de la tierra y con su propia mano moldeó al hombre. Pudo haberlo hecho con su palabra, porque su palabra es toda poderosa, pero lo hizo con sus manos, porque Dios hace, cuando hay una cosa de suma importancia para Él lo hace con su mano. Tenemos el ejemplo también de los 10 mandamientos. El resto de la escritura fue escrita por los profetas, pero los 10 mandamientos es la única porción de las escrituras que fue escrita con el mismo dedo de Dios. Otra vez aparece la mano de Dios. Qué importantes son los 10 mandamientos, que el enemigo ha tratado de atacarlos diciendo que están abolidos. Y mira tú lo siguiente, la Biblia fue escrita por profetas, a excepción de los 10 mandamientos que fueron escritos por la misma mano de Dios. ¿Por qué fue así? Porque Dios consideró que era de extremada importancia los mandamientos y no se lo delegó a los santos hombres suyos, sino que Él la escribió con su mano. Otro ejemplo, cuando Dios vio que el rey Belsasar en el libro de Daniel celebró un banquete y en medio de orgías, en medio de borracheras,
en medio de blasfemias. Hizo traer los utensilios sagrados de la casa del Señor. Y allí entonces celebraba utilizando los utensilios sagrados del templo. Dios se sintió tan ofendido que la escritura dice que no mandó inicialmente al profeta, sino que el Señor se hizo presente en aquella sala y una mano sin intervención de nadie se elevó por encima de los convidados y todos quedaron asombrados, impresionados de aquella mano que se elevaba por encima de todos los que estaban en el festín. Y aquella mano llegó al fondo de la pared y comenzó a escribir Tekel Meneu Parsi. El juicio de Dios, la vindicación del nombre de Dios en medio de aquella fiesta fue hecha a través de su mano. Inicialmente no mandó Dios al profeta, lo hizo después. La mano de Dios aparece solamente para momentos importantes. Cuando el hombre estuvo perdido en sus delitos y pecados en este mundo, condenado para siempre, condenado, sin salida, entonces Dios mandó a su Hijo para que ocupase nuestro lugar. Y allá en la cruz del Calvario, entonces nuestro amado Jesús extendió sus manos, las cuales fueron clavadas. Fue necesario la mano de Jesús traspasada por los clavos para darnos salvación y redención a toda la humanidad que estaba perdida en sus delitos y pecados. Esas manos fueron extendidas. Dice también en el libro de Isaías: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra, la mano derecha. Dice Isaías 41:10, en el momento que tengas temor, yo te voy a sostener con mi diestra. Y en el libro de Apocalipsis entonces aparecen los ángeles que representan los líderes de las iglesias, sostenidos en la mano de Dios. Las cosas que están en la mano de Dios, cuando aparece la mano de Dios, es porque se trata de algo de suma importancia para Él. Querido líder de iglesia, anciano, directores de departamentos, pastor, y todos los que ocupan esas sagradas responsabilidades, el Señor nos dijo que estarías protegido de manera absoluta de todos los ataques del enemigo y de todas las tragedias de esta vida. No lo dijo, porque le dijo a esa iglesia, la iglesia de Esmirna: el enemigo los ha pedido para zarandearlos, los va a perseguir, los echará en la cárcel, pero yo solamente demando de ustedes que sean fieles hasta la muerte. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas cosas han sucedido en tu vida? ¿Qué cosas has pensado? ¿Cómo has interpretado los accidentes? ¿Cómo has interpretado las durezas? ¿Cómo has interpretado las necesidades? ¿Cómo has interpretado las luchas? ¿Cómo has interpretado las tentaciones? ¿Cómo has interpretado los traspiés que has dado en el liderazgo y en la vida tuya, en la vida familiar? ¿Cuántos dolores has sufrido? ¿Cómo los has interpretado? Yo quiero decirte, el Señor nunca te ofreció, nunca te dijo que no pasarías por allí, pero te aseguró que si te mantienes fiel hasta el final, a pesar de las circunstancias, entonces Él te dará la corona de la vida. Alabado sea su nombre. Así que avanza hasta el final. Y tú, mi querido hermano, que pudieses decir: y yo no tengo ninguna responsabilidad de liderazgo. Quiero decirle que tú eres la niña de los ojos del Señor. La iglesia como un todo, donde están los líderes y todos, sin importar edad, sexo, grado académico, estrato social, sin importar nada de eso, sin distinción alguna. El Señor dice: tú eres oro preciado para mí. Estás representado en la visión como el candelero de oro, porque eres la niña de sus ojos.
porque eres lo más valioso que Él tiene. No es el universo lo más valioso para Dios. No es su mismo trono lo que es más valioso para Dios. No es la creación lo que es más valioso para Dios. Lo que es más valioso para Dios eres tú, mi querido amigo. Eres tú, mi querido hermano, porque Él te está representando no con plata, no con bronce, no con hierro. Te está representando en la visión con oro, porque eres lo más preciado a sus ojos. Eres la niña de sus ojos. Fuiste la razón de que el Padre castigara en la persona de su Hijo el pecado, siendo inocente Él y culpable tú y yo, con el único propósito de salvarnos. Castigó el pecado en la persona de su Hijo para salvarnos. Por eso tú eres oro para Él. Igualmente, el enemigo te ha pedido para zarandearte, como lo dijo Jesús a Pedro. Pero Él ha orado por nosotros para que nuestra fe no falte. Ha sufrido, ha pasado dificultades, ha sido sacudido. ¿Y crees que Dios no ha estado contigo? Pues no es así. La visión dice que Jesús cuida todos los candelabros, y el último de ellos, en el cual estamos ubicados nosotros, que es la Odisea, el Señor la cuida, tal cual cuidó la preciosa iglesia de Éfeso, que fue la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Tal cual la cuidó, cuida a la Odisea. Y tal cual la valoró con oro, también valora a la Odisea, a la cual tú y yo pertenecemos. Eres lo más hermoso que el Señor tiene. Eres el objeto de su cuidado. Únicamente tienes una tarea: sé fiel hasta la muerte. Él te dará la corona de la vida. Queridos hermanos, apreciados amigos, Dios nos guarda en su divino amor y Él nos tiene en sus manos. Estamos bajo el ojo y el cuidado del Rey y en las manos de Él. Que Dios te bendiga. Quiero terminar con una oración en este momento. Querido Padre y eterno Dios que estás en los cielos, quiero agradecerte, Señor, por mis hermanos del distrito Sabana de Occidente. Qué privilegio, Señor, me diste de poder estar con ellos a través de estas plataformas digitales, del internet, desde acá de Venezuela, y compartir como una sola familia tu palabra, Señor. Quiero pedirte que los guardes, Señor. Quiero pedirte que los bendigas, que así como has sido con tu iglesia en Venezuela tan sacudida, Señor, tú también seas con la iglesia en Colombia y en el mundo, porque tu iglesia, donde quiera esté, es preciosa ante tus ojos. Y los líderes, Señor, con tanta responsabilidad, son como estrellas en tus manos. Padre, bendice a los líderes de la iglesia del distrito Sabana de Occidente. Bendice a mi querido pastor, apreciado amigo Mauricio Giraldo, quien, a pesar de que lo he conocido a través de estas plataformas digitales, me ha tratado con afecto, con cariño, y he sentido el cariño de hermandad. Señor, bendícelo a él, con su familia, con su hogar. Bendice a sus líderes, Señor. Permite que sus ancianos y sus juntas le brinden el apoyo, Señor, para que cumplan la tarea en todo lo que se debe hacer en ese distrito, a fin de que la luz del evangelio brille. Bendice, Señor, a todos los hermanos en sus diferentes luchas y necesidades. Derrama tu Santo Espíritu sobre ellos, Señor. Hazlos siervos fieles y prudentes y prepáralos, Señor, para el tiempo final, cuando la tarea será cumplida a cabalidad y el mensaje será expandido con poder y gloria sobre esta tierra. Señor, bendícelos, guárdalos en tu divino amor y fortalécelos, Señor, para que ellos y todos seamos fieles hasta la muerte, pase lo que pase, porque tú nos darás la corona de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que cantemos nuestro himno tema, pastor. Vamos a entonar nuestro himno tema. Espíritu Santo, ven a mí.
Espíritu Santo, ven, llena mi vida y quédate en mí. Espíritu Santo, que un día me tocaste, hoy vuélvete a mí. Espíritu Santo, si en mí tú pusieras un poco de ti, mi vida cambiará, a Dios adorará y sería feliz. Porque cuando estás en mí, se va la tristeza. Quiero que le ores al Señor allí donde estás. Le digas, Señor, dame tu Santo Espíritu. Señor, renueva mi ser. Señora, aumenta mi fe. Mientras el canto suena, conságrate a Dios allí donde estás. La Escritura dice que Dios le dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Pídeselo en este momento con fervor. Allí con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Agradécele también por su cuidado, porque te tiene en su mano, porque te considera oro puro y te cuida. Agradécele allí donde estás. Ruega por su Santo Espíritu sobre tu vida y sobre los tuyos. Y comprométete completamente con Él. Esta historia pronto terminará. Y tú y yo tenemos que ser hallados como siervos fieles, receptores muy pronto de la manifestación de su Santo Espíritu para cumplir la tarea final. Órale a Dios allí donde estás. Dios te bendiga. Porque cuando estás en mí, se va la tristeza. Y querido amigo, Porque tú que has escuchado este mensaje, tú que has estado escuchando durante todas estas noches me sobran las fuerzas y que has sentido el llamado de Dios, no te detengas. Permite que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida. Ven a Jesús, ven a sus pies. Y si no puedes entregar tu vida en este momento a través del bautismo, decide estudiar la palabra. Comunícate con los números allí en pantalla y alguien te va a atender para que recibas el estudio de la palabra de Dios. Alguien se va a comunicar contigo para enseñarte el mensaje de salvación, quizás a través del WhatsApp, a través del YouTube, del Facebook, de alguna plataforma digital, pero nos pondremos en contacto contigo. Así que el día de salvación ha llegado. Ven a Jesús. Que Dios te bendiga. El Señor te guarde. Espíritu Santo. Muchísimas gracias, pastor. El Señor me le bendiga a usted, a su familia. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, levantando nuestras manos, allí activando nuestra cámara y levantando nuestras manos, le damos las gracias a nuestro pastor Víctor Jiménez por la preciosa campaña y el hermoso mensaje, la palabra del Señor dado en esta tarde ya? Pastor Víctor, a usted muchísimas gracias. El Señor le bendiga abundantemente a usted, su ministerio, su familia, por también sacar el tiempo de acompañarnos y dar estos mensajes inspiradores al distrito Sabana Occidente. Apreciados hermanos, no se vayan todavía. Pastor Víctor, gracias de nuevo. Queremos también agradecerle a los hermanos que han hecho posible tener esta campaña y transmitirla a través de los medios digitales como Facebook, como YouTube, al hermano John, allí en el máster, a nuestros hermanos que nos han estado colaborando
en las diferentes actividades durante esta semana. Muchísimas gracias. También Dios les bendiga a ustedes abundantemente. Hermanos, a partir del 15 de agosto vamos a tener una campaña de jóvenes en todo el distrito que va a estar a cargo de nuestra hermana Olga Galindo. Así que queremos invitar a todos nuestros hermanos para que se conecten a partir del 15 de agosto. El 15 de agosto vamos a tener nuestra campaña evangelística juvenil. Acompáñenos, vamos a tener una excelente oradora también, que es nuestra hermana Olga Galindo, conocida por algunos de ustedes. Bien, apreciados hermanos, vamos a escuchar en estos momentos un hermoso especial allí en el máster con nuestro hermano John Rodríguez. Hermano John, vamos entonces ahora sí a escuchar este especial. Terminado este especial, hermanos, estaremos entonces despedidos. En este mundo de dolor, la gente vaga en confusión, buscando amor y eterna paz, la paz que solo Cristo da. Peregrino, aquí debes decidir si le entregarás tu ser, tu voluntad. Oh, entregar hoy tu corazón a Jesús. Entregar hoy tu corazón. Oh, oh, paciente espera y cuando anhela que entregues hoy tu corazón. Oh, oh, oh. Pobres y ricos unos son, buscan consuelo en aflicción, y quien les pueda señalar la senda de la libertad. Peregrino, aquí debes decidir si le entregarás tu ser,
Mi hermana, muchísimas gracias por ese hermoso especial. Dios le bendiga por esa hermosa voz. Pastor Víctor, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes. El Señor les bendiga, hermanos. Les esperamos entonces hoy a las 3 de la tarde a nuestros tesoreros, a nuestros hermanos de la clase del proyecto Josué. Si usted desea, si usted fue de las personas ganadoras de los obsequios, por favor, en el grupo, en el chat de YouTube o por este chat voy a dejar mi número telefónico. Usted escríbame por WhatsApp y entonces estaremos organizando para hacerle llegar a usted su obsequio. Dios me les bendiga, una feliz tarde, un feliz almuerzo. Dios les guarde. Bendiciones. Dios les bendiga a todos, gracias. Pastor Víctor, muchísimas gracias. Se me cuida mucho, pastor. Listo, mi líder. Dios te guarde. Para servirles. Para servirles. Nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos.
Feliz tarde, familia. Feliz almuerzo. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones, hermanos. Podemos desconectarnos en estos momentos.